luego. Les mandan saludos a los hermanos de Losada. Hoy tuve la escuelita de fútbol que tienen los chicos, los hermanos allá. Había 40 pibes, así que me invitaron para ir a predicar el Evangelio y 8 chicos recibieron a Cristo ahí. Así que muy lindo el trabajo que está haciendo Mario Ponce con su esposa y sus hijos ahí. La verdad que hasta el padre de un chico me decía que había venido él a la iglesia por medio del hijo, porque el hijo empezó a venir a hacer el fútbol y un día vino a la iglesia por medio del hijo. Así que muy, muy lindo el laburo que están haciendo. Y la iglesia también está creciendo bastante allá porque están laburando fuerte con el discipulado también, así que les manda saludos a los hermanos y bueno, oremos por ellos también. ¿Te acordás, Chelo, cuando hablamos con Gabriel Ramos, todas las formas que hay de trabajar el Evangelio? Que no es solamente el culto del domingo a la noche como estábamos acostumbrados, ¿te acordás? Y sí, Mirá ese ejemplo. A Mario le dicen el hombre de los folletos porque sí. Él se convirtió con un folleto y aparte es el predicador de todos los velorios que hay en Losada. Cada vez que hay un muerto lo llaman a Mario para que No, pero él es un evangelista nato. Vos podés estar hablando, mirá qué lindo cuadro, y él ya te sacó el tema. Es impresionante, Mario, es increíble. Es un tipazo. Así que te manda saludos Mario y su esposa, estaban los 2 hijos ahí con los chicos también. Hay uno de los chicos que se va a casar ahora en noviembre, que es el más chico, y bueno, a full en la obra. Así que bueno, vamos a orar. ¿Qué parece? Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí y disfrutar de este tiempo con los hermanos, pero también a la luz de tu palabra, Padre. Alabamos la grandeza que tiene tu palabra en nuestro corazón cuando la creemos, cuando la vivimos, Señor, cuando nos dejamos dominar y vivir por ella, Señor. Queremos rogarte que podamos gastar nuestras vidas también en ti y que realmente podamos llevar frutos para la gloria de tu nombre a través de todo lo que hagamos, Señor. Gracias porque nos diste acá en la tierra la oportunidad de testificar de un Dios vivo que tiene poder, que transforma corazones, que cambia la realidad de las personas. Y en esta noche también queremos seguir ahondando en tu palabra, queremos ir mar adentro en las profundidades de tu verdad, Señor, y agradecerte porque es luz para nuestra vida tu palabra, y pedirte también en esta hora por la familia Ponce. Quiero agradecerte por mis hermanos que con esfuerzo, con sacrificio, con humildad, siembran tu palabra en este lugar tan difícil que es Losada, Señor. Te rogamos que tú los sigas bendiciendo a ellos y a nosotros que estamos acá en Altagracia también. Rogamos que podamos crecer como iglesia y que esto de estar estudiando tu palabra nos lleve a conocer el carácter tuyo y a amarte mucho más de lo que te amamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hoy nos toca este capítulo tan emblemático, este capítulo tan especial de la palabra que es Hebreos 11. Les invito a que cada uno de nosotros leamos 4 versículos desde el principio hasta el final. Hebreos 11, los que se animen, lean 4 versículos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios, testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él, que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El 9. El 9. Por la herencia, perdón. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Hasta ahí o no? Sí, termino, ¿no? Ah. Porque creyó. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Creo que está ahí. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías
en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, al fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de eso, prisioneros y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba. Ay, no leo nada. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Amén. Bueno, acá tenemos este capítulo que algunos lo llaman los héroes de la fe, la galería de la fe o la calle de las estrellas, ¿no? Así como en Hollywood los actores, acá las personas de fe, porque estamos todos acá. Ahora es muy notable cómo empieza dando la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tratemos entre nosotros de manera breve dar la definición de lo que es la fe, pero más con nuestras palabras. A ver, ¿quién me ayuda? Y es creer algo que esperamos que va a suceder y que, bueno, tenemos la certeza que ha de ser, pero esperamos, todavía no sucedió, no lo vemos. Y hay fe de que va a ser. Yo esta noche espero cenar, eso es parte de la fe. Bien, ¿quién se anima a agregar algo más? El Señor dijo, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Yo creí por fe en el Señor Jesús, Amén. creyendo lo que no vi. Bien. ¿Qué más decían? Un sentimiento es algo muy arraigado que se siente, ¿no? Obviamente no se ve, como dice ahí, pero uno lo siente eso. Creer plenamente en Dios. Yo lo entiendo desde la palabra convicción que sale ahí en el texto, que sería una seguridad inapelable, que no me la podés voltear de ninguna forma. Justo hoy que hablábamos de Lucado lo explicaba así. Usted haga una lista de cosas que usted cree y que está convencido, y si viniera alguien y le rebatiera del modo que fuere, le dijera lo que sea, usted no cambiaría su forma de pensar.
Entonces, cuando usted llega a la conclusión de lo que está en la lista, usted no lo tiene que tachar, porque por más que se lo hayan hecho dudar, usted no dudó y quedó allí en la listita sin que usted lo tache. Esa es su fe, esa es su convicción absoluta y total y no se la pueden bajar por nada del mundo. Entonces yo podría dar un ejemplo, a pesar que todos tengamos nuestras diferencias con las madres, yo podría decir una oración que decíamos desde primer grado: mi mamá me mima. Yo puedo tener la convicción completa que puedo estar peleado con mi mamá, que vamos a estar distanciados, pero que la madre va a hacer lo que sea por el hijo, y cuando una madre parta, creo que va a partir más dolida porque sabe que el hijo se queda solo que porque ella se va. Entonces es una convicción que yo tengo absoluta, y me van a poder decir, pero una vez te peleaste con tu mamá, una vez te gritaste, se llegaron a insultar, te echó de la casa, y así todos no van a poder hacer que yo tache de la lista que mi mamá me mima. Serían esas convicciones inalterables, intachables para mí, que hacen que yo pueda mantener mi vida, que no es que yo las sostenga, sino que me sostienen a mí. Bien. ¿Podemos agregar algo más? Y yendo a la Digamos, parte espiritual. perdón. No, No, adelante, perdón. adelante. Yo ya opiné por eso. Sí. Opine. Leíamos con Juan un libro, estamos leyendo, que habla sobre la oración y sobre trazar círculos. Y resulta que muestra un ejemplo muy hermoso, y ahí me hizo pensar mucho en cómo era mi fe. Y el ejemplo era el siguiente: dice que una iglesia de un campo, de mucha gente que trabajaba en el campo, se reunió a orar por la sequía. Y dice que un hombre entró a la iglesia con unas botas de lluvia. Entonces el autor del libro hacía referencia a esto, a que muchos se burlaron de que este hombre haya ido con unas botas de lluvia. Pero él se reía porque decía, con cuánta fe fueron a orar a ese lugar. Sí. Y eso me hizo pensar un montón en la definición, más allá de la definición que tengo de la fe, de cómo es mi fe. Me encantó el ejemplo. Muy bueno. La misma ilustración es que desde el otro punto de vista, que van a buscar al pastor: pastor, venimos orando por lluvia y no llueve, y vienen orando con fe. Sí, pastor, oramos con fe. Entonces, ¿por qué no trajeron paraguas cuando vinieron a casa? Bien, ¿algo más? Podemos decir que la fe también es traer el futuro al presente, o sea, vivirlo como si ya estuviera aconteciendo. Me gustó, Traer el futuro al presente. ¿Yo puedo hablar ahora? Lo he leído, no es mío eso, Sí, Mari. No, por ejemplo, yo creo que, como decía él, hay que tener convicción. La convicción de fe no te mueve nada, en ninguna circunstancia. No hay nada que te mueva de eso. Esa es la fe, la convicción de que Dios va a hacer. Y ahí leemos, no sé cómo dice al principio, de declarar lo que no es, como que todavía no existe, pero ya lo creemos. Lo creo por fe. Yo, por ejemplo, ahora con el virus, creo que no lo puedo tener o lo puedo tener, pero no me preocupa. Porque lo único que sí sé, y por fe creo, que Dios tiene control de mí, de mi vida, desde ahora y para siempre hasta la eternidad. Amén. Lo que me pase no me mueve de ninguna circunstancia. Y me siento así como plantada sobre la roca. No hay nada que me mueva, no me amedrenta la situación, ni la economía, ni lo que está pasando. Solo sé que sí que me puede pasar, como a vos, Andrés, pero no tengo temor de eso. Esa es la convicción de fe que tengo. Qué bien. Más que una convicción, creo que es una forma de vida, vivir de esa forma, mirando lo invisible y trayéndolo a nuestra vida, es
es caminar en cada momento por fe, porque hay cosas que no sabemos que nos van a suceder más adelante, pero creo que la actitud de tener fe en Dios nos ayuda a enfrentar, como decía mi vieja, cualquier circunstancia, mirando al invisible. Como el viento, ¿viste? ¿Se acuerdan de cuando alguien decía que Dios es como el viento? No lo vemos, pero lo sentimos. Y es así. Vivir por fe para mí es sentir que esa convicción te empuja hacia adelante, no hacia atrás. Porque acuérdense de lo que le pasó a Pedro cuando empezó a mirar las olas, ¿no? Se empezó a hundir y el Señor lo reprende y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y nosotros también a veces nos pasamos por circunstancias parecidas. ¿Y por qué empezó a hundirse Pedro? Porque se desenfocó del Señor. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas y es cuando nuestra fe falla, ¿no? Bueno, creo que más o menos armamos un gran panorama de lo que es la fe, pero vamos a tratar de acotarlo puntualmente basándonos pura y exclusivamente en la palabra. A mí siempre me tocan los versículos o los pasajes controversiales. Para mí que me lo hacen a propósito. ¿Por qué controversial? Porque por ahí la fe también es mal tomada. La fe por ahí también es como una forma, permítanme usar una expresión exagerada como para que se note bien la diferencia, una forma de extorsionar a Dios, en decir, yo creo que Dios va a hacer esto y lo tiene que hacer. Y justamente lo que encontramos acá en la palabra y en este pasaje es lo contrario a eso. Es lo contrario a los deseos de uno, sino los deseos de Dios. Fíjense cómo empieza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos 5 sentidos que están conectados a nuestro sistema central, ¿no? Donde está el cerebro, donde están todos los nervios, la espina, todo. Entonces, desde nuestros miembros, o sea, las manos, los pies, los ojos, la boca, los oídos, la nariz, emiten señales al cerebro. Y esas señales son las que el cerebro identifica y las compara y es lo que nosotros sentimos en sí. Por eso mi viejo ahí dio la definición, él dijo, es lo que sentimos, es un sentimiento. Yo diría, más que sentimiento, una sensación, ¿no? Así como nosotros cuando vemos algo, yo tengo acá un vaso, ¿no? Y lo veo, lo toco, escucho cuando se mueve el agua, huelo a nada. Entonces, puedo usar mis sentidos para entender lo que tengo delante mío. Y la fe viene a ser o es un sexto sentido que tenemos nosotros, lo cual nos hace ver, sentir y saber mucho más de lo que nosotros estamos viendo. ¿Se entiende o no? Nos da la convicción. O sea, si yo estoy sintiendo el vaso, nadie en el mundo me va a convencer de que no lo tengo al vaso en mis manos, porque lo estoy sintiendo con mis manos, lo estoy viendo, lo estoy palpando, lo estoy con todos mis sentidos. De la misma forma actúa la fe. Cuando yo veo lo invisible, como mencionaba recién, nada ni nadie me va a convencer de lo contrario, porque el sentido le está diciendo al cerebro y me está convenciendo de algo que por más que no se vea, ahí está. Ahora bien, por un lado, es fe en Dios, en Jesús, en todo lo que, en los ángeles, en la existencia de todo esto que nosotros no vemos, pero sí sabemos que está. Pero también fe en las promesas del Señor. La convicción esta es de la palabra de Dios. Vieron que dice,
A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué dice Romanos 10:17? Si Que no la lo fe busca. viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Exacto. Y la verdadera fe bíblica es obediencia plena a la palabra de Dios, más allá de las circunstancias o las consecuencias que tenga. Por eso muchas veces nuestra fe falla, porque no estamos llenos de la palabra. Ahí está. Entonces, ¿qué nos da fe a nosotros? La palabra de Dios. ¿En qué confiamos nosotros? ¿A qué le tenemos fe? A la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros empezamos a recorrer esta galería de los héroes llamados héroes de la fe, 18 veces menciona por la fe. Y fíjense, pongamos cualquiera. A ver, díganme un personaje que se acuerden que hayamos leído recién. Cualquiera. Enoc. Enoc. A ver, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y nosotros leemos ahí en Génesis, que caminó con Dios. El caminar es justamente lo que decía Marcelo recién, que es el obedecer la palabra de Dios. Enoc obedeció la palabra de Dios. ¿Y eso qué le produjo en su vida? Fe. Y eso le llevó a estar acá. ¿Quién otro? A ver, otro personaje. Cualquiera de los que hayamos leído. Abraham. Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a Dios. O sea, no es que Abraham se dejó guiar por un sentimiento que diciendo, bueno, a donde yo vaya, Dios me va a bendecir. No funciona así la fe. La fe funciona obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Respondió al llamado de Dios. ¿Por qué Dios lo bendijo? Porque lo fue obediente. Porque él fue obediente a Dios en todo momento. Él siempre estuvo atento a la palabra de Dios. Cuando le dijo que extendiera el cuchillo sobre su hijo, cuando le dijo que lo dejara. Entonces, todo viene ¿de dónde? Del oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como bien decían. Además de que la palabra de Dios es lo que nos produce fe, porque no es que nosotros podemos decir, si yo nací sin ojos, yo no puedo decir, a partir de hoy voy a empezar a ver. No, no tengo ese sentido, me tengo que arreglar con los otros. No es que yo digo, hoy tengo fe, hoy voy a tener fe, y de pronto va a llegar la fe a mi vida. No funciona así. La palabra dice que lo que nos da fe es la misma palabra, la obediencia, la madurez, las pruebas. Por eso no hay una definición. A lo primero sí hay una definición, pero después vemos los resultados, lo que produce la fe en las personas. Por eso dice por la fe, como decías vos. Ese es el resultado de lo que produce la fe en la vida de las personas que están acá y en nosotros, ¿no? Fíjense que los primeros versículos hablan de esto. Ahora, Andrés, es bueno aclarar eso porque hoy la fe, si bien es comercial, por decirlo así, tiene un concepto comercial en el sentido de que si yo le doy a Dios, Dios me da, y se ignora totalmente la verdad bíblica. Hay mucha gente dando vuelta que anda buscando eso, ¿no? Aún nosotros que sabemos que no funciona muchas veces así, hacemos cosas o decimos cosas tomando este concepto que es erróneo. Por eso hay tanta gente confundida, por desilusionada de la fe, o de Dios, mejor dicho, porque Dios no cumple sus caprichos o sus anhelos, sus deseos, de la forma que ellos quieren, ¿no? Tal cual. Leamos otros versículos que van a apoyar esto que estamos diciendo. Entonces dijimos que la fe viene por el estudio de la palabra, por escuchar la voz del Señor. Así como al azar, ¿no? Mencionamos dos personajes, fíjense que todos los personajes, todo lo que nosotros encontramos acá, obedecieron la palabra de Dios. Todos los de acá.
y nos son de ejemplo a nosotros. Por eso cuando empieza el capítulo 12 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Todos estos fueron testigos de lo que produce la fe. Y nosotros los tenemos delante nuestro y ellos nos son de ejemplo a nosotros. ¿Notaron cuál es el primer personaje que se menciona? A ver. Sí. ¿Y Adán y Eva? Ellos no necesitaron fe porque no veían lo invisible. Ellos lo veían a Dios. ¿Se acuerdan que caminaba con Dios? Entonces ellos no tenían que hacer uso de su fe, sino que directamente lo veían a Dios, cara a cara, cuando Él caminaba con ellos por el huerto. Por eso arranca directamente del primero que tuvo que hacer uso de esta herramienta o de este sentido que es la fe, y empieza por Abel. Ahora, por favor, alguien busque Efesios 2:8. O si lo sabe de memoria, lo dice. Alguien que busque Hebreos 4:2. Otro que busque 1 Pedro 1:7. Y otro que busque Santiago 1:22. ¿Quién tiene Efesios 2:8? Aparte, la palabra de Dios, bien Elisa, la palabra de Dios es lo que produce fe en nuestras vidas. ¿Y qué produce esa fe? Por favor, Elisa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bien. Dos puntos importantes acá. Dos puntos muy importantes en este versículo. Primero, que la fe es lo que nos salva. Y segundo, que la fe no es algo que nosotros obtenemos con nuestros méritos o nuestra fortaleza o nuestro esfuerzo, sino que es un regalo, un don de Dios. Un don de Dios. Hebreos 4:2. ¿Nadie? Está cerquita. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bien, quédese ahí en Hebreos que después leemos el 6. ¿Ven? La palabra de Dios puede ser leída como un libro de cuentos o puede ser que produzca fe, que produzca la fe salvadora. Y eso también va a estar en una actitud de cada uno, en la humildad, en decir, Señor, yo te quiero escuchar, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero que vos me enseñes, quiero que me aumentes la fe también, pero siempre teniendo presente que no es algo nuestro, obtenido por nosotros, sino que es un regalo de Dios, la fe, la salvación, pero además la fe, aparte de salvarnos, también es necesario que atraviese ciertos procesos. Eso es lo que nos dice 1 Pedro 1:7. ¿Quién lo tiene? Se ve que todos buscaron el mismo versículo. ¿Cuál es, Andrés? 1 Pedro 1:7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, entonces la fe, para que sea fortalecida, para que crezca y dé fruto y sea perfeccionada,
es necesario que atravesemos tiempos de prueba, ya sea problemas económicos, ya sea problemas familiares, ya sea COVIDes. La fe es lo que nos va a producir, las pruebas va a producir este crecimiento de nuestra fe, cuando entendemos que sin el Señor nada somos y nada podemos hacer. Entonces ahí se entiende bien lo que produce la fe, ¿no? Andrés, ¿te puedo Sí, hacer una pregunta? ¿Podrías hablar dentro de este contexto lo que es el don de fe? Porque también lo menciona Primera de Corintios 12, no sé si te acordás de los dones espirituales. Eh, o sea, relacionado con esto que estamos hablando, ¿qué sería? y es el aferrarse plenamente a la palabra de Dios, ¿sí? El aferrarse plenamente a la palabra de Dios y a través de ella en confianza de Dios. Ese don se puede ejercer de diferentes maneras y no cualquiera lo hace, porque están los que son los suicidas de la fe, ¿no? Que vos mencionabas también, pero están aquellos que se dejan guiar por la perfecta voluntad del Señor. Quienes, por ejemplo, lo ejercen o lo suelen tener a ese don, puede ser los misioneros que por entero se entregan a la predicación del Evangelio. Una vez hablando con un hermano misionero, él me dijo, mirá, uno no tiene que esperar a que esté todo preparado para que vos salgas a la obra misionera. El verdadero misionero sale a la obra misionera y después llegan las cosas. Muchos esperan a estudiar, ser nombrados, ser encomendados, tener su sueldo y salen a la obra misionera. Y él me decía, este no es el camino es al revés. El verdadero sale a la obra misionera entregado completamente al Señor y después van llegando las cosas, todas las demás cosas, el sustento, el acompañamiento. Muchos esperan a poder predicar el Evangelio cuando están en Asia, en África, en Finlandia, pero no, el Evangelio tiene que ser predicado en cualquier momento y en cualquier lugar, no necesariamente en otro país para ser misionero o evangelista, ¿no? Cuidado con el suicidio de la fe. Por ejemplo, yo puedo decir, la fe mal usada. Yo tengo fe que Dios me va a dar un 0 kilómetro este año. Y lo creo tanto que Dios me lo va a dar. Esa es la fe mal usada. La fe bien usada sería, Señor, yo tengo fe que vas a dar lo que consideras que es mejor para mi vida y mi servicio a ti. Y en eso voy a esperar y en eso voy a descansar. Fíjense qué distinto, ¿no? Compárenlo con los personajes que están en la galería de la fe. Y van a ver que todos ellos no esperaron el 0 kilómetro para obedecer la palabra de Dios. Ellos obedecieron primero. Y Dios después le proveyó el carnerito enganchado en una zarza. ¿Sí? Pero primero fue necesaria la obediencia a la palabra de Dios. Tengamos cuidado cómo nosotros, ¿a qué le llamamos fe? ¿A qué le llamamos fe? Fíjense cuando menciona las promesas más adelante. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Se entiende, Chelo, más o menos? Era la pregunta esa. Bien. Hebreos 6.1, ¿puede leer, Eber, por favor? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Sí? Es necesario que a través de la fe nosotros vayamos creciendo, vayamos madurando, no nos quedemos estancados. Ahí va aumentando la fe también. Vamos aumentando nosotros. 6.12, don Eber. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bien. Fe y paciencia van de la mano.
¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Heredar las promesas. ¿Quiénes heredaron las promesas de los que están mencionados en la galería de la fe? Ninguno. Sí recibieron bocaditos, ¿no? Como nosotros. Sí, nosotros vamos recibiendo pequeños bocadillos, pero las promesas, con todas sus palabras, todavía no las recibimos. Y todavía falta para que las recibamos. A las recompensas, a la vida eterna, a la ciudad celestial, que tanto, a esa tierra prometida que tanto anhelaban. Fíjense, ¿quiénes de Abraham, Moisés, quienes recibieron ni siquiera la tierra prometida en la tierra misma, ¿no? Pero siempre era ilustración de la tierra, de la patria celestial, la tierra prometida de Israel. Y ninguno de ellos la obtuvo. Y todavía tampoco, ¿no? Porque todavía no está el reino milenial ni la eternidad. Entonces falta muchísimo para que sean dadas todas esas promesas que el Señor da. Pero bueno, es necesario, como decían algunos, que por fe y por paciencia vayamos a heredar. Pero para eso tenemos que copiar cómo vivieron en fe aquellos que están en esta galería de arte, que justamente no es para que recordemos y digamos, che, qué fe que tenían estos muchachos o estas muchachas, sino que digamos, esa es la fe que debemos imitar, esa es la confianza que debemos imitar. Y la fe también no queda estancada y no queda igual siempre, sino a medida que pasa el tiempo, se va perfeccionando. ¿Alguien tiene Santiago 1, 22 al 25? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien, entonces es necesario un perfeccionamiento y un crecimiento dado por la palabra de Dios. Bien, algunos versículos clave, y con esto vamos a ir terminando, después les dejo lugar a ustedes para que den sus versículos que más les gustaron también. Esto no quiere decir, porque vieron que siempre decimos, Murilo me carga, nos cargamos siempre, que decimos, este pasaje da para exprimirlo y estar años hablando. Si en la Biblia hay un pasaje que daría para muchos estudios, y de hecho que lo da, es este, ¿no? Porque uno de cada versículo puede dar mensajes completos, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de Noé, si nos ponemos a hablar de Enoch, si nos ponemos a hablar de Rahab, de Jefté, qué sé yo, de todos los que son mencionados, realmente, miren que se escribieron libros, se dieron sermones, se dieron mensajes, no terminaríamos nunca. Pero es que está bueno también analizarlo, y si ustedes quieren, la próxima podemos ver algunos puntos claves como para repasar, o directamente seguimos con el 12 y lo hacemos como tarea cada uno en su casa, de analizar los personajes y cómo obedecieron a la palabra de Dios cada uno de ellos. Esa sería la clave. Pero, fíjense, versículos especiales. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No? Clave. Si queremos agradar a Dios, no podemos hacerlo sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Dios mismo es galardonador de los que le buscan. O sea, nosotros no vivimos acá para juntar bienes materiales,
para armarnos fama, poder, de ninguna manera. ¿Para qué estamos nosotros acá? Para servir a Dios, para buscar a Dios, para adorar a Dios y entregarnos completamente a Él. Y Él es premiador, galardonador de los que le buscan. Ahí nos tiene que llevar la fe. No exaltarnos a nosotros, sino exaltar al invisible. Otro versículo, el 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Ven que dice? Todos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y ese yo creo que es cuando empezamos a vivir así, ya estamos alcanzando una fe firme, genuina, madura. Cuando ya empezamos a vivir como diciendo, nosotros estamos de paso acá. Nosotros estamos de paso acá. ¿Para qué Neil Armstrong se iba a poner a armar una choza en la luna? Se iba a estar horas nomás ahí. Por eso, él dijo, estoy de paso acá. No se puso a armar la choza. Nosotros estamos de paso acá en la tierra. Todos estos personajes, estos héroes de la fe, sabían que estaban de paso y que todo era de prestado, pero que veían de lejos, con los ojos de la fe, con el sentido de la fe, lo que algún día van a recibir. Lo que algún día van a recibir. Esa patria celestial. Esa patria que nosotros a la que pertenecemos. Y el último versículo que quiero destacar es el 36. ¿Por qué soy fanático de este versículo? Soy fanático, soy el fan número 1 de este versículo. ¿Por qué? Porque viene hablando de la fe de Abraham, de la fe de Moisés, de los logros de David, no sé, de las grandes mujeres, de aquellos que fueron resucitados por fe o por la fe de una madre que fue resucitado el hijo, que dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, decía, apagaron fuegos impetuosos. ¿Quiénes de nosotros apagamos fuegos impetuosos? Tal vez el chelo en la casa del suegro, no sé, pero ninguno de los fuegos impetuosos. ¿Quiénes de nosotros evitamos filo de espada? ¿Quiénes de nosotros estuvo rodeado de leones y los leones fueron cocida su boca alrededor nuestro? ¿No? Entonces digo, pará, ¿y qué queda para mí? ¿Qué queda para mí? Que tengo COVID, estoy débil, no tengo fuerzas, no me funciona bien la cabeza. ¿Qué queda para mí? Pero ¿saben qué? Viene este versículo 36 que tanto amo, porque dice así, otros, más allá de todos los logros y victorias y cosas fantásticas que viene mencionando, empieza a decir, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, hermanos, no importa, es muy del hombre, muy satánico medir nuestra fe y nuestra espiritualidad por las cosas que se ven. Miren lo que les digo,
Eso busca el diablo, que nos comparemos, que digamos, no, yo tengo que hacer más que él, que ella, mirá, qué gran hombre de Dios, qué poderosa su palabra y sus cosas. Dios busca que tengamos fe y que nuestra fe se muestre con nuestras obras, pero en lo secreto. Fíjense, Dios siempre recompensa en lo secreto. Dios, ¿qué oración es la que más valora? La secreta. ¿Cuál es la ofrenda que Dios más aprecia? La secreta. ¿Cuáles son los deseos, las respuestas de Dios más fuertes que dan? Esas que son pedidas en lo secreto. Y Dios ve en lo secreto. Y después Él recompensa en público. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, obteniendo nuestras coronas, nuestra victoria, nuestras recompensas, todo el mundo va a ver. Todo el mundo va a ver. Pero no es ese el objetivo nuestro, de buscar recompensas y glorias presentes, porque podemos estar enfermos, ser pobres, ser débiles, pero dice que todos vamos a recibir esas recompensas si nos manejamos y vivimos desde la fe. Hermanos, los escucho. ¿Qué versículo les impactó, quisieran comentar? Ever. Sí, cuando pediste leer de distintos libros, uno de ellos fue Santiago, capítulo 1, verso 22. Pero al abrirlo tenía subrayado el texto 6. El texto 6 nos habla de lo contrario a tener fe. El verso 6 está hablando y instando a pedir con fe, no dudando en nada. O sea, lo contrario a la fe es la duda. ¿Y cuántas veces tenemos duda de que lo que pedimos o pedimos pensando y sabiendo de antemano que no lo vamos a recibir? Entonces, aquí el apóstol está expresando su sentir, pero pida con fe, no dudando en nada. ¿Por qué? Porque el que duda no va a recibir cosa alguna de parte del Señor. Verso 7. No piense, pues, quien tal haga, que dude, va a recibir cosa alguna de parte del Señor. Y qué importante es pedir pensando y sintiendo y con fe de que Él va a responder a nuestro pedido. Muchas veces responde diciéndonos que no. Muchas veces responde no dándonos lo que le estamos pidiendo. Pero hay tranquilidad y paz. Él pone paz en nosotros, en nuestro espíritu, dándonos esa respuesta. Y al fin decimos, gracias, Señor, que dijiste que no, porque hubiese pasado tal o otra cosa peor. Pero muchas veces pedimos y el Señor nos da lo que le pedimos y decimos, no puede ser, ¿cómo? Yo quería esto y el Señor me lo da, no, está mal. Y tenemos ejemplos en las Escrituras. Cuando el Señor tuvo que reprender a sus discípulos y les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué? Dudasteis. La duda es lo contrario a la fe. Y cuando el pueblo de Dios estaba orando por Pedro, que estaba preso, y orando fervientemente, y Pedro sale de la cárcel después de varias etapas que hicieron temblar a su persona y nos hace temblar a nosotros cuando la leemos también, cómo cruzó los distintas puertas, portones grandes, que se abrieron las llaves delante de él y permitió que Pedro fuese a la calle, y cuando toca el timbre sale la muchacha y les dice, en la puerta está Pedro. El Señor respondió a la oración, y la respuesta de los discípulos, de aquellos que estaban orando, que creían que oraban con fe, le dijeron, estás loca, ¿cómo va a ser Pedro si está en la cárcel? Y oraban. Eso me hizo acordar el ejemplo
que dio acá la señora respecto de que aquellos que habían ido a hablar por lluvia y solamente uno había ido con botas porque el resto no creía que iban a tener la lluvia, o aquellos que habían ido a orar por lluvia y sin paraguas. Bueno, eso es demostración de poca fe o de ninguna fe. Pero qué bueno que es cuando oramos, no dudando en nada. Santiago lo dice con todas las letras, con claridad, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y es tal cual. Por eso, hermanos, qué lindo que es poder compartir estos momentos. A mí me llena el corazón poder compartir esto juntos, estos textos y esta palabra en los momentos que estamos viviendo, que el mundo entero vive, que Argentina y que Altagracia lo está viviendo. Y muchos hermanos están padeciendo, pero con la fe, como decía nuestra hermana, con la fe de que lo que el Señor permite es para bien, y si Él lo permite, lo aceptamos de buen grado y decimos amén. Amén. A mí siempre me llamó la atención el versículo 29, que dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y yo les quiero hacer una pregunta a todos en esta noche. ¿Alguna vez tuvieron frente a un mar rojo? No literal, ¿no? Un mar de imposibilidades, donde las cosas parecen que no van a resultar y sin embargo Dios muestra y abre la posibilidad de que las cosas se reviertan de una forma extraordinaria, solamente como Él lo sabe hacer. Ahora que está mi vieja acá, aprovecho a contar una anécdota. Cuando falleció mi papá, nosotros teníamos que cobrar un seguro, ¿no? Y bueno, nos llegó un cheque a mi mamá, a mí y a mi hermana. Fuimos al banco francés allá en Capital, y cuando voy entrando veo en una columna, yo había perdido el documento en ese tiempo y tenía la tirilla del documento. Y cuando veo en la columna dice, los cheques solamente se cobran con el DNI o libreta de enrolamiento. Yo digo, estoy hasta las manos acá. Entonces me puse a orar ahí en la fila, y cuando llego a la cola, el cajero, era un muchacho joven, me empieza a insultar. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿No te acordás de mí? Y era un muchacho que yo había conocido en el mundo, que era el hermano de una novia que tuve yo, y mirá dónde lo encontré. Y me dice él, vos sabés que con esta documentación vos no podés cobrar este cheque, pero yo te voy a pagar porque a vos te conozco. Entonces mi mamá estaba sentada a un costado y no entendía nada de lo que estaba pasando, y el tipo agarra y me dice, vení, pasá para este lado que te quiero saludar. Y yo entro a un costado en una oficina. Claro, mi mamá me miraba y pensaba que me iban a mandar en cana. La cuestión que fue para saludarme ahí, y me dice mi mamá, ¿qué pasó? Mira, pasó esto, esto y esto. Y cada vez que leo este versículo de Hebreos, me hace acordar esa situación, de cuántos mar rojos se han levantado en la vida de cada uno de nosotros, donde veíamos la imposibilidad, y Dios, por la fe nuestra en Él, y por poner esa situación en la mano de Él, abre ese mar de imposibilidad y nosotros podemos pasar en seco, ¿no? Para mí esa experiencia me marcó en cuanto a la fe. Y creo que hablar acá, cada uno podría contar su experiencia también, ¿no? Este tema del pedir es un tema aparte también, ¿no? Yo pensaba, mientras vos contabas eso, que siempre me acuerdo de esa situación, ¿qué hubiese pasado si vos a Dios le pedías cómo Él tenía que obrar? ¿No? Que creo que la fe también nos va llevando a dejarnos en las manos de Dios, como un barco, ¿no? Cuando nosotros queremos manejar el barco de nuestras vidas, lo podemos hacer encallar, lo podemos llevar por un lugar que no corresponde llevar, pero cuando soltamos el timón, no es que lo dejamos a la deriva al barco, sino que se lo entregamos al Señor para que Él maneje nuestro
nuestro barco. Y esta situación que vos contás, Chelo, creo que muchas veces nos pasa de que Dios soluciona las cosas de maneras que nunca nos hubiésemos imaginado nosotros. Y si nos pusiéramos a pedirle la forma que queremos que Él lo haga, complicaríamos más las cosas, ¿no? Entonces, la fe también es eso, es dejarse llevar por Dios en cada situación de nuestra vida. Los chicos por ahí preguntan, los chicos y los grandes, muchas veces vienen, che, ¿y esto es pecado? Y si dudas, sí. O sea, esta es la voluntad de Dios, y si dudas, no. Lo que decía Ever hace un rato, lo que leía Ever, la voluntad de Dios y la fe nos va a dar paz también, ¿no? Nos va a dar paz. ¿Qué más? Escucha, yo con respecto a lo que él contó, yo estaba ahí y yo me di cuenta en un momento que algo estaba pasando porque él tardaba con el cajero y el hecho de que entrara en una de esas puertas blindadas grandes, entró, yo dije, ¿a dónde va? Porque ¿cómo lo van a hacer pasar ahí si va a la caja? ¿Viste? Los bancos que tienen puertas blindadas. Y yo lo que empecé fue a orar y decirle, Señor, yo no sé qué es lo que pasa, solamente toma el control tú. Le dije así al Señor. Y bueno, y eso fue lo que hizo el Señor ahí. Y eso no fue casualidad ni nada, porque ese chico era de cajero en ese banco. Porque si él no cobraba en ese banco, no iba a cobrar en ningún otro. Era así. Porque así era. Porque estaba justamente esa persona que Dios ya le había puesto de antemano, de que fuéramos ahí nosotros. Es más, yo le estaba diciendo, Marcelo, cobra en Moreno para que no andemos, porque tenemos que viajar en el tren, es peligroso. Y él salió y justo vio el banco y dijo, vamos acá, si acá tenemos uno. Bueno, entramos ahí. Pero eso fue el Señor, dije, yo siempre digo, porque también esa situación me marcó a mí. Porque dije yo, bueno, esto es del Señor, porque de otra manera no podía ser. Lo que no se puede explicar es porque lo hizo Dios, dicen, ¿no? Sí. Lo hizo el Señor. Sí, sí. O sea, ya sabemos a quién tenemos que pedir plata prestada ahora, ¿no? Al Chelo. Bueno, ya está gastada. No, ya se fue gastada, Ramón. Llegué tarde. Quería compartir, justo en los devocionales que comparto yo de Charles Stanley, hoy hablaba, revisando nuestra fe, y hablaba de 3 tipos de fe, me acuerdo de 2 nomás ahora, que una es una fe vacilante y después la fe perfecta. Y llevaba a examinarnos qué tipo de fe tenemos cada uno de nosotros a la hora de, como cristianos, ¿no? A la hora de confiar plenamente en Dios o no, o dudamos. Y sobre todo ante algunas circunstancias adversas que nos toca vivir, ¿cuál es la fe que ejercitamos o tenemos? ¿Aquella fe vacilante o aquella perfecta fe que realmente le creemos totalmente a Dios de que Él va a obrar y va a hacer su perfecta voluntad, ¿no? Todos estos hombres que encontramos acá en la Galería de la Fe realmente experimentaron y vivieron esa relación con Dios a pleno, y eso los llevó, por algo están ahí, ¿no? Y sobre todo para que queden como ejemplo para cada uno de nosotros. Seres humanos con debilidades, pero el Señor, por su obediencia, como se ha hablado, y también por esa plena confianza en Él, están ahí para ejemplo nuestro. Amén. Tendría que haber entonces galería de la fe de la iglesia local, de las iglesias locales también, porque es bueno tener también referentes de fe dentro de la iglesia y que nos impulse a ser mejores para el Señor, ¿no? Ser hombres y mujeres de fe. Eso, siempre pienso en esto, ¿no? Qué importante es transmitir la fe también. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quería compartir algo con respecto a lo de la fe.
que a veces cuando nos toca estar en una situación muy, muy difícil en nuestras vidas, lo importante que es la iglesia local, lo importante que son los hermanos sosteniéndote en la fe, porque humanamente caemos. Yo me acuerdo una frase que me dijo el Chelo, bueno, te sacaron las muletas y ahora qué vas a hacer. Y entonces me acuerdo que de un pasaje bíblico cuando los amigos llevan al paralítico a la presencia de Jesús. Bueno, la iglesia local hizo eso conmigo muchas veces en mi debilidad. Y hoy mi fe está como inquebrantable, podría decirlo. Yo no sé qué me va a pasar más adelante, pero hoy por hoy confío en el Señor en todo. En qué voy a comer, qué me voy a poner, cómo voy a hacer para pagar los impuestos. Si bien soy diligente con lo que el Señor me da, confío plenamente en el Señor, plenamente en el Señor. Y cosas maravillosas hace Dios en nuestras vidas, todo el tiempo. Entonces, a veces nuestra fe, como lo que nos pasó a nosotros, la iglesia fue muy importante para sostenernos en esa fe. También me acordaba cuando Moisés estaba levantando los brazos, que también necesitaba gente. O sea, no tengamos miedo en el momento que flaquee nuestra fe. Para eso están los hermanos. Ellos son los que nos van a sostener en ese momento de debilidad. Eso quería compartir con la fe. Amén. Hermoso, gracias Ara por compartir lo que decís. Cómo esto también nos tiene que llevar a pensar de que a veces somos nosotros los que somos sostenidos y a veces somos nosotros los que vamos a estar sosteniendo. Y eso hace a la familia, que es la iglesia, ¿no? De soportándonos o sosteniéndonos unos a otros. Qué importante que es eso. Y lo que hace la madurez también, ¿no? La madurez te va llevando a eso. Hoy sos alimentado. Ayer fuiste alimentado, hoy ya tenés que vos estar alimentando a otro, que es el mismo ciclo de la vida, ¿no? Un día te están dando la comidita en la boca y ya después vas a estar vos dando la comidita y como cristianos pasa lo mismo. Que eso hace a la madurez, al crecimiento, al estudio de la palabra. Bueno, vimos 4 versículos nomás y se hizo la... No, bueno, vamos, tenemos juegos preparados para hoy. Tenemos unos acertijos. Preséntalo, Muniro.